Seguro que todos nosotros pasamos por situaciones muy difíciles. Tenemos, hermanos, que enfrentarnos a tantas situaciones en la vida que son situaciones adversas, situaciones que muchas veces nosotros no lo deseamos. ¿Cuántas veces tratamos de esquivar las tormentas de la vida, pero muchas veces no nos queda más remedio, hermano? Y en medio de esa tormenta, ¿cuántas veces nos hemos sentido débiles en nuestra fe? ¿Cuántas veces nos hemos sentido, hermanos, débiles en nuestro amor al Señor? Muchas veces creemos que Dios no está en medio de esa tormenta. Muchas veces nos sentimos desfallecer cuando ya las fuerzas se están agotando, cuando ya no tenemos, ¿verdad?, el ánimo, cuando ya no tenemos la manera de ver una solución a nuestras problemáticas. Muchas veces nos cansamos, bajamos nuestros brazos y muchas veces tenemos la tendencia a rendirnos porque nos sentimos, ¿verdad?, que no tenemos un remedio frente a nosotros. Es que la experiencia de los discípulos de Jesús, hermano, cuando se encontraban cruzando en el mar de Galilea, yo la considero como una ilustración prácticamente de lo que es nuestra vida cristiana. Muchas veces cuando leemos la palabra del Señor, como que tal vez no nos identificamos con ella de una manera muy personal, pero yo soy el tipo de persona que he descubierto, y yo creo que no soy el único en este planeta, yo creo que muchos escritores y muchas personas cristianas, pensadores, predicadores, ministros, se han topado con la misma situación que en este caso me he topado yo, que es cuando oigo y veo una experiencia que ha sido escrita, ¿verdad?, en las páginas de la Biblia de esta índole, pues muchas veces me doy cuenta que en nuestra vida ocurre exactamente lo mismo. La vida del creyente, mi amados hermanos, ocurre en tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor. Y qué bueno cuando nosotros sentimos el poder de Dios. Qué bueno cuando sentimos la paz de Dios. Qué bueno cuando sentimos la armonía de Dios. Todas las cosas buenas que el Señor nos da a nosotros. Pero no podemos, ¿verdad?, perder de vista que aún en medio de esa felicidad, de esa bendición que nosotros tenemos, siempre llegan a nuestra vida con más que uno no quisiera, con más que uno quisiera esquivar esas situaciones, llegan a nosotros periodos de pruebas que muchas veces nos causa dolor, que muchas veces, hermanos, quisiéramos como que el Señor hiciera ya inmediatamente algo. Y vemos, hermanos, en este pasaje cómo todo estaba preparado por el Señor mismo. En otras palabras, lo que quiero decir es que nada se le escapa de las manos del Señor. Todo está bajo el control del Señor. El Señor sabe por lo que nosotros vamos a atravesar. Yo quisiera todo el tiempo, yo creo que sería mi oración que Dios nunca me dejara, ¿verdad?, entrar en ese periodo de prueba que causaría tal vez algún tipo de sufrimiento en mi vida y que tal vez se afectarían a aquellas personas que rodean mi vida, especialmente mi familia. Pero me doy cuenta que no nos queda de otra, me doy cuenta que no hay otra alternativa y que el Señor mismo prepara el ambiente, prepara la plataforma para que nosotros lleguemos a ese lugar y experimentemos ciertas cosas en la vida que lamentablemente son desagradables, pero que siempre tienen un final, ¿verdad?, feliz, un final que es positivo, un final donde podemos extraer ciertas enseñanzas. Cuando yo veo esto, mis hermanos, yo veo que el Señor tiene todo ya premeditado. Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida, así como el Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasarle a los discípulos. No era algo que le iba a tomar por sorpresa a Jesús, era algo que ya estaba planificado. Era algo que ya el Señor Jesús sabía que se iba a levantar una gran tempestad en ese momento, pero sin embargo los hizo cruzar a sabiendas. Sabían que iban a pasar por esa situación, pero Él mismo permitió que pasaran y cruzaran el mar en ese momento. Y yo me pregunto, ¿pero por qué Jesús no lo impidió? ¿Por qué Jesús permitió que ellos pasaran por una situación peligrosa donde su vida estaba en peligro? ¿Por qué Jesús permitió realmente que experimentaran estos discípulos, mis amados hermanos, que todavía estaban caminando en los primeros pasos con el Señor?
Señor y pasaran por una experiencia de esta índole. Yo esperaría en todo caso que el Señor siempre me llevara por un camino donde yo no tuviera que experimentar nada amargo en este mundo, pero cuando veo la experiencia de los discípulos me doy cuenta que el Señor tenía una enseñanza detrás de todo esto. Y me doy cuenta, hermano, que muchas veces esto ocurre para nosotros ver cuánta fe tenemos nosotros en una situación semejante, mis amados hermanos. Cuánto nosotros confiamos en el Señor, así como los discípulos necesitaban aprender a depositar toda su confianza en el Señor. Así mismo nos ocurre muchas veces a nosotros. Podríamos nosotros decir, yo no sé si aquellos que han tenido, ¿verdad?, la bendición de ir a un colegio, a una universidad, que muchas veces el mismo profesor nos tomaba por sorpresa y nos decía, hay un examen hoy, y nosotros, ¿cómo? Si no nos avisaste, ¿verdad? Esa era la tormenta que nos llegaba a nosotros en ese momento y nos poníamos todos nerviosos, ¿verdad? Y yo diría que prácticamente es exactamente lo que el Señor trató también de hacer con los discípulos, como decir un examen por sorpresa, porque ya los discípulos estaban preparados para esa experiencia. El Señor sabía lo que estaba tratando de hacer, hermano. Yo no creo que el Señor nos colocaría, hermano, en una situación semejante si Él no sabe que nosotros estamos preparados. Así que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, tropezando con una situación difícil, ya sea una enfermedad, un problema económico, un problema en la familia, es porque ya sabe Dios mismo de antemano que tú lo puedes pasar. Dios sabe que tú puedes pasar por esa situación y que puedes pasar el examen excelentemente, porque Él sabe que nosotros estamos preparados, mis hermanos. Así que podemos decir realmente que ese mar embravecido puede ser prácticamente como un símbolo, mis amados hermanos, de las fuerzas ocultas del mal. ¿Cuántas veces, mire, nosotros no sabemos de mañana? Es más, yo puedo decir que no sabemos lo que nos va a ocurrir ya mismo cuando salgamos de este lugar. Hay una fuerza negativa que siempre está buscando, ¿verdad?, atacarnos a nosotros. Y podría yo comparar este mar embravecido con esa fuerza que está oculta, que no vemos, pero que viene de una forma negativa y muchas veces viene a acabar con nosotros. Y cuando el hombre se enfrenta a este tipo de fuerza, este tipo de mal que muchas veces llega a nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido impotentes ante esta circunstancia? ¿Cuántas veces nosotros mismos, a pesar de la capacidad que nosotros gozamos, a pesar tal vez de las habilidades que hemos adquirido a través de toda una vida, a través de las experiencias que hemos tenido, mis amados hermanos, a pesar de todo eso, nos encontramos completamente impotentes ante ciertas situaciones de la vida que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo encontrar una solución, no sabemos, hermano, cómo salir de ese atolladero que nos encontramos muchas veces, de ese pozo de la desesperación, mis hermanos, que nos encontramos como que asfixiados, como que no le vemos la salida al problema que estamos teniendo. Y es que muchas veces como que el problema que vivimos supera muchas veces nuestra capacidad, hermano, nuestra capacidad de comprender, nuestra capacidad de nosotros actuar ante las situaciones de la vida. ¿Cuántas veces nos sentimos así? A pesar de los años que nosotros llevemos el Evangelio, sin embargo nos sentimos como que no tenemos la capacidad para superar esta situación que estamos viviendo. Y es que este mar, mis hermanos, que nos estamos refiriendo en este día, viene a ser ese símbolo del mar de la historia, en donde muchas veces, hermano, en determinados momentos el contexto parece como que embravecido y que muchas veces no lo podemos calmar. Cuántas tormentas llegan a nuestra vida, que quisiéramos nosotros que con una sola palabra se calmara todo ese problema que tenemos en nuestra vida, pero no resulta así como nosotros quisiéramos. Vemos nosotros a través de toda la Biblia, hermano, que Dios siempre aparece dominando, hermano, al poder del mar. No importa cuán embravecido, cuán poderoso y peligroso pueda ser el mar, Dios tiene el poder para calmarlo.
No hay poder que pueda contra Dios, hermano. Cuando Dios dice calla, cuando Dios dice enmudece, hermano, se crea la bonanza porque Dios es poderoso. Y frente a este mar, hermano, embravecido, vemos una barca pequeña, una barca débil. Vemos unos apóstoles, hermanos, temerosos. Sin embargo, vemos que en la misma barca vemos a un Jesús que dormía. Son las cosas inexplicables, son las cosas que muchas veces no entendemos, son las cosas que muchas veces pues perdemos noches porque no entendemos, porque el Señor no nos escucha, porque el Señor no nos oye en momentos tan difíciles que vivimos, en momentos, hermanos, de desespero, en momentos, hermanos, que estamos al borde de gritar, al borde, hermanos, de salir corriendo, angustiado, afligido. ¿Dónde está el Señor envuelto en toda esta situación que estamos nosotros observando, estamos viviendo? ¿Cómo es que el Señor, mi amados hermanos, está durmiendo en los momentos cuando más nosotros lo necesitamos? Son esos silencios de Dios que no entendemos, que pareciera, hermano, que frente a los problemas del mundo, en donde la vida sacude, Dios parece estar durmiendo. Cuando más lo necesitamos, es cuando más nosotros le pedimos, Dios, ¿dónde tú estás envuelto en esto, Señor? Señor, ¿por qué tú no has escuchado mi oración? Yo no sé a cuántos de ustedes le ha ocurrido semejante cosa, pero yo no creo que yo estoy solo en este planeta Tierra que Dios me puso. Yo creo que todos nosotros experimentamos la misma experiencia. No importa los años, no importa la posición que ocupemos en la iglesia, no importa las experiencias que hayamos adquirido en toda la vida. Hay momentos difíciles que muchas veces creemos que el Señor está guardando silencio cuando Él sabe que estamos desesperados. El problema es que muchas veces nosotros mismos no nos percatamos que esos silencios de Dios, mis amados hermanos, en el fondo son palabras de Dios dirigidas al corazón del hombre. Esas son las cosas que nosotros no podemos entender. Yo quisiera que el Señor me hablara en el corazón, yo quisiera que el Señor me hablara en el oído de alguna manera, pero resulta que muchas veces el silencio de Dios es un silencio totalmente distinto al de nosotros, porque el silencio del Señor hay una profundidad tan terrible que hay palabras envueltas sin haber sonido, sin haber pronunciación de palabras. Son las cosas que nosotros, si le ponemos atención, si nosotros somos capaces de guardar silencio en vez de estar gritando, porque a veces nos volvemos locos con las situaciones de la vida y a veces nos desesperamos y estamos más, ¿verdad?, en el ruido, en la tormenta, estamos gritando. Yo me imagino que si nosotros tuviéramos, bueno, yo también, vamos, yo me incluyo en la lista, si nosotros estuviéramos ahora mismo en medio de un mar embravecido, donde vemos que el agua está entrando adentro y hay más agua adentro que afuera, y usted está tratando de sacar agua y usted está desesperado, ¿quién no va a gritar? Yo creo que el pastor es el primero que comienza a gritar en ese momento y usted me hará dúo, usted hará un trío conmigo y todos se unirán a una sola voz, ¿verdad? Señor, rescátanos de alguna manera, ten piedad y ten misericordia. Pero muchas veces el ruido, muchas veces el desespero, muchas veces las situaciones de la vida no nos permiten oír a Dios en medio del silencio. En ese aparente dormir, en ese aparente silencio, hay muchas cosas que Dios te está diciendo y no nos damos cuenta. Perdemos la bendición, perdemos la orientación, perdemos el consejo de Dios, porque muchas veces creemos que Dios tiene que hacer ruido para dejarse sentir en uno. Creemos eso, creemos que Dios tiene que hacer algo fuera de lo normal para decir aquí está Dios, cuando muchas veces en el silencio, cuando tú no lo sientes, cuando tú no lo oyes, el Señor te está hablando de una manera sublime a tu corazón. Son las cosas que caracterizan a Dios de una manera única. Son las cosas que sorprenden a uno cuando tú te concentras y en vez de desesperarte, mantienes silencio, guarda silencio, concéntrate en el Señor. ¿Qué está pasando, Dios? Cuando tú guardas silencio y dejas que el mar haga lo que quiera hacer, ese mar embravecido. Cuando tú dejas que la barca siga en su rumbo, sin ninguna dirección, sino la que le dé el viento, la que golpea la ola, y te concentra
en las cosas del Señor, tú experimentarás que en medio de la angustia el Señor te está hablando. No sabemos si en medio de tanto griterío y tanto movimiento, porque estas son las cosas que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que viendo, ¿verdad?, observando a los discípulos que estaban en desesperación, y cuando uno está en desesperación, hermano, hay gritos, hay gritos. Yo me imagino al Pedro diciéndole a Andrés, avanza, saca agua para acá, echa por acá, que mira que aquí se me está llenando la barca, vamos a empezar, todo el mundo vamos a remar, vamos para esta dirección, que el viento nos lleva, y todo ese grito. ¿Cómo es posible que Jesús todavía se mantenga durmiendo? Son las cosas que yo no puedo entender. Si por menos que eso no puedo dormir, si por menos que eso, hermano, a veces en el silencio de la noche yo despierto por cualquier cosa, por cualquier tontería. Yo me imagino que el Señor sabía lo que estaba haciendo. Pero frente a estas tormentas, hermano, hay un aparente silencio de parte de Dios, que no dejan de ser palabras. No dejan de ser palabras. Es cuestión de oírlo, tranquilo, en el silencio. En la actualidad yo creo que hay muchas personas, hermanos, que viven en medio de una tormenta. Yo no sé si a alguno de nosotros en este momento le tocó el turno, le tocó la oportunidad, porque no deja de ser una oportunidad en la vida de nosotros para nosotros conocer a Dios en una nueva dimensión. No deja de ser una bendición, hermano, experimentar una tormenta, porque yo le aseguro a usted que a pesar de que usted diga, pero pastor, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Usted tiene un espíritu tal vez masoquista, y no es eso, yo no estoy diciendo que seamos masoquistas, es que si ya llegó la tormenta de manera imprevista, que no lo esperaba, pero llegó, es porque el Señor tiene un plan detrás de esa tormenta. Es porque yo sé que después que yo llegue al otro lado de la orilla, al otro lado del lago, cuando yo llegue, después que pase la tormenta y llegue a la orilla, hermano, mire, hermano, nosotros vamos a besar ese piso, porque lo vamos a besar la tierra que nosotros cuando lleguemos al otro lado, pero a la misma vez saldremos nuevos. Seremos personas diferentes, porque las situaciones de la vida, ese mar embravecido, esa tormenta que nos tocó a vivir, nos cambió, nos transformó. En esa pequeña travesía, en ese pequeño tramo que fue de una orilla a la otra, resultó que de una orilla, el Ángel Pérez de antes, resultó que el Ángel Pérez que llegó al otro lado era una persona diferente, totalmente diferente, porque Dios va transformando a uno de una manera especial. Así que, ¿cuántos de nosotros no estamos viviendo por esas tormentas? El problema es que muchas de esas tormentas duran algunos meses, algunos duran años, algunos duran algunos días y algunos duran, pues son repentinas. No hay forma de yo decirle, usted la va a pasar fácil, usted ya mismo se le va a ir. Uno a veces con el ánimo, ¿verdad?, que quiere levantar a otro, le decimos, no te preocupes, Dios está contigo, pero a la misma vez salimos de ahí y decimos, uy, yo no quisiera estar en los zapatos de esta persona, yo no quisiera, ¿verdad?, vivir lo que esta persona está viviendo. Le decimos muchas veces al enfermo, no te preocupes, no, claro, si tú no tienes nada, claro, es fácil decirlo, no te preocupes, cuando la persona está al borde de irse al otro lado, ¿verdad?, de la historia, y nosotros se lo decimos así fácil, pero ¿cuántas veces salimos de ese hospital y decimos, yo no quisiera pasar por eso? ¿No le ha pasado eso a usted? Yo no quisiera pasar por eso, porque son momentos difíciles, momentos de oscuridad, momentos, hermanos, que no vemos la luz tal vez en ese instante. Son tormentas, hermanos, que nos toca a vivir. Y el problema es que la tormenta mía no es la misma que la suya, ni la suya es la misma que la de tu hermano que está a tu lado. Aquí hay personas que tal vez tienen tormentas que ya llevan meses, tal vez años. Yo tuve una tormenta que a mí nunca se marcó mi vida. Porque yo creo que cada tormenta que nosotros vivimos es como hacerle una marca al corazón. Te hace una marca, te hace una cicatriz. Es una cosa que no hay forma de obviarlo. Es una cosa que con más que te mire en el espejo, tú ves la marca. Tal vez tú no la ves en mi vida, o yo la veo. Porque marcó mi ser, marcó mi vida. Una tormenta que duró 15 años en mi vida. 15 años. Nunca se me olvida.
¿Cuántas veces le pedí al Señor que me quitara esa tormenta? ¿Cuántas veces yo le decía al Señor, Señor, sácame de este lugar, sácame de este tormento que estoy viviendo? Y como que si el Señor no me hiciera caso, como que si el Señor, como que la cosa no fuera conmigo. Y yo le dije, pero Señor, si tú sabes que yo te estoy sirviendo, Señor, si tú sabes que toda mi vida te la he entregado a ti, Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué no me sacas de una vez y por todas de este lugar? Y es que hay una enseñanza. Hay una enseñanza que muchas veces perdemos de vista. Las cosas que tú no entiendes es porque Dios tiene una explicación. Dios sabe por qué permite que nosotros vivamos esa experiencia. Y la experiencia que yo viví, maybe no es la experiencia de usted, pero cuando usted tiene una experiencia es porque el Señor quiere hablarle, quiere transformarle, quiere cambiar su vida, quiere cambiarlo totalmente, hermano, de una manera grande y especial. A veces los médicos no tienen piedad con uno. Yo decía, Lourdes y yo estábamos hablando en estos días, hoy, ayer, ¿verdad? Y otras oportunidades que hemos tenido, ¿verdad? Hablamos de que los médicos de hoy día, no sé qué pasa, ya no tienen misericordia con uno. Le dicen del mal que va a morir ya, desde el momento. Desde el primer día que lo ven a usted, usted se va con quien vino en esta vida. Usted se va con los panchos ya mismo. Se lo dicen así mismo, frío, bien frío. Y usted dice, ¿cómo es? Y usted no esperaba una noticia como esa. Y usted dice, pero si yo lo que vine fue más que para un simple examen. Y este hombre me está mandando a morir. Este hombre me está sentenciando. Esta persona me está diciendo que no hay salida, que no voy a salir de esta situación. Pero yo te pregunto en este día, a pesar de la noticia que tú puedas estar recibiendo, a pesar de la tormenta, yo te pregunto en este día, ¿qué tan real es Cristo en tu vida? No es cuestión, yo no te estoy preguntando si vienes a la iglesia, si apoyas las actividades de la iglesia, si participas de manera activa. Yo no te estoy preguntando si ocupas una posición dentro de la iglesia. No, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando en esta noche, ¿cuán real es Cristo en tu vida? Cuando yo te pregunto cuán real es Cristo en tu vida es porque tú me tienes que hablar de tu propia experiencia. No me debes de hablar de la experiencia de fulano, ni la experiencia de sultano, ni la experiencia de tal vez de un diácono de la iglesia. No. Háblame de tu experiencia, háblame de cuán real es Cristo en tu vida. Si tú dices que eres parte del pueblo de Dios, si tú dices que eres un hijo de Dios o una hija de Dios, entonces háblame de cuán real es el Señor en tu vida. Es verdad que estarás pasando por situaciones difíciles, eso es verdad, tal vez eso es muy cierto, tal vez es bien evidente, tal vez cualquiera lo ve y lo puede palpar. Es verdad, mi amor, hermano, que estarás pasando por las cosas más negras de la vida, pero por encima de todo eso yo te estoy preguntando cuán real es Cristo en tu vida. ¿Es el Señor Jesús, mi amado hermano, el Señor de tu vida? ¿Es realmente Jesús el Señor de tu vida? ¿Realmente tú lo tienes en tu corazón en este día y formas parte en este día de tu circunstancia? ¿Él es parte de tu circunstancia en este momento? ¿Lo tomas en consideración? ¿Se te viene todo al piso o puedes tener confianza, tener esperanza para tu vida? Porque para ti Jesús no es una historia, sino una realidad diaria. Una vida que tú la puedas sentir y vivir en tu ser. Esa es la diferencia. Cuando usted reconoce al Señor Jesús realmente en su vida, como Señor, como amo de tu vida, Él formará parte de tu circunstancia. Tú podrás contar con su apoyo, tú podrás confiar en Él, porque Él nunca te va a abandonar. Son promesas que están escritas en la palabra del Señor. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Nosotros sabemos, hermano, que el propósito de los apóstoles era más bien atravesar el lago, hermano, para llegar a Betsaida. Esa era prácticamente la intención, pero vemos nosotros que de alguna manera le era imposible, simplemente porque el viento le era contrario.
Cuando yo observo esa experiencia cuando los apóstoles desean llegar al otro lado, cuando veo esa experiencia de los apóstoles que hacen todo su esfuerzo para alcanzar la otra orilla, pero el viento como que te retrasa, el viento es tan fuerte que hace prácticamente una fricción en la vida de nosotros y no nos permite seguir hacia adelante, o tal vez se convierte como un obstáculo gigantesco en nuestra vida cuando queremos llegar al otro lado. Y me doy cuenta, hermano, que el hombre, hermano, que desea llegar al buen puerto de la dicha, que desea llegar a la salvación eterna, hermano, muchas veces tendrá que experimentar tremendas experiencias amargas, que muchas veces el viento le es contrario. Que el empuje del viento de la adversidad que llega a nuestra vida, que el empuje muchas veces de la duda que llega a nuestro ser, porque no estamos exentos muchas veces de la duda. No estamos exentos aún de experimentar la tentación o el dolor que muchas veces se convierte como una fuerza superior a nosotros en nuestra vida. Sabemos que en nuestro intelecto sabemos que hay un Dios poderoso, pero la fuerza es tan grande. La fuerza contraria que sentimos, los vientos son tan grandes y tan fuertes que muchas veces comenzamos a dudar dónde está Dios envuelto en todo este asunto. Yo no creo que yo pueda superar esta situación. Y muchas veces cuando nos encontramos en esas circunstancias tan difíciles que vivimos, es cuando muchas veces nosotros necesitamos la protección de Dios. Necesitamos, a pesar de que nosotros somos hijos de Dios, pero somos nosotros los más que deberíamos estar conscientes de que sin la protección de Dios no podemos lograr llegar a la otra orilla. Sin la protección divina, sin el apoyo de Dios, es imposible que tú y yo podamos llegar a la victoria, podamos llegar al triunfo que tanto deseamos nosotros, hermanos. Vemos, hermanos, cómo estos apóstoles, hombres varoniles, hombres adiestrados, porque no estamos hablando de personas incompetentes, no estamos hablando de personas inexpertas que no tenían experiencia remando en las embarcaciones ni nada parecido. Estamos hablando de hombres que estaban adiestrando, que eran potentes prácticamente pescadores, hermanos, como Pedro, como Andrés, como Juan, como Jacobo, y que esos hombres rudos, hermanos, meus hermanos, estaban allí tratando de remar, impulsaban aquella barquilla con toda su fuerza, y sin embargo, hermano, llegó el momento crítico de la vida de cada uno de ellos, y Jesús, viéndolos a cada uno de ellos, los vio fatigados, bogando para llegar al otro lado. ¿Cuántas veces el Señor nos ve esforzándonos? ¿Cuántas veces Dios nos ve a nosotros, hermanos, tratando de llegar a la otra orilla? ¿Cuántas veces nosotros estamos bogando porque tal vez confiamos en nuestra fuerza? Tal vez nosotros creemos que sí podemos llegar. Tal vez creemos que con nuestro propio intelecto podemos lograrlo. Tal vez nosotros con nuestras propias decisiones lo podemos lograr, llegar al otro lado. Pero el Señor todo el tiempo puede vernos a nosotros como vio a los discípulos, fatigados, agotados, sin fuerzas. Y vemos cómo en sus músculos, en su experiencia prácticamente como hombre de mar, porque eran hombres de experiencia, hermano, ellos sentían tal vez una protección, hermano. Ellos tal vez sentían que por medio de su fuerza se sentían protegidos, pero lamentablemente nosotros podemos ver, mi amados hermanos, que su protección era insuficiente. Y es una experiencia que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, para que nosotros aprendamos, todos nosotros, a depender totalmente del Señor. Nunca dependa de su propia fuerza, nunca dependa de su intelecto, nunca dependa de su experiencia. Aprenda, hermano, a tener un corazón sencillo, humilde, mi amado hermano, y aceptar que sin el Señor nosotros no podemos lograr nada. Necesitamos a Dios en todo tiempo. No importa si la tormenta es pequeña o la tormenta es grande, necesitamos la mano de Dios. Vemos, hermano, que en nuestra vida encontraremos una ayuda en todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Siempre Dios está presto para ayudarnos.
Siempre el Señor tiene una palabra poderosa, siempre Dios tiene unas palabras de aliento, siempre Dios nos va a apoyar, pero qué triste, hermano, que muchas veces sabiendo la verdad, que este es lo triste de todo, sabiendo, hermano, y estamos diciendo en esta noche que sin el Señor no lo vamos a poder lograr llegar a la otra orilla. Sin embargo, muchas veces rechazamos la ayuda de Dios. Muchas veces queremos confiar en nuestra propia fuerza, mi amados hermanos. Fuerza física, tal vez estamos hablando de algo moral o de algo intelectual para librarse de los males que nos tocó a vivir en este mundo. Pero lo único que yo puedo decirle a usted en este día, que con más que usted trate, con más que usted haga todo lo posible para salir de esa tormenta que le tocó a usted, lo único que usted logrará es prácticamente agotar todas sus energías. Llegará un momento que tendrás que rendirte. Llegará un momento que tendrás que tirar todo el remo porque no vale la pena seguir remando. Llegará un momento donde tú dirás, no puedo más, me rindo, Dios mío, Señor Dios. Haz lo que tú quieras hacer conmigo, pero hazlo, Señor Dios, porque no es con nuestra fuerza. Es con el poder del Señor. ¿De qué vale que yo siga remando? ¿Por qué no puedo ser tan humilde y aceptar la ayuda de Dios? ¿Por qué no? Si soy el pueblo de Dios, ¿cómo es que yo no voy a aceptar, mi amados hermanos, que Dios sea el que me apoye, que sea Dios el que me ayude? ¿Por qué voy a confiar en mi propia fuerza si a la larga, como quiera, no lo voy a lograr? Con mi propia fuerza no lo voy a lograr. Lo único que voy a conseguir es agotar todas mis fuerzas y lo único que me quedará prácticamente es sucumbir en las profundidades del dolor. Porque eso es lo que va a ocurrir. Llegará el momento, hermano, que por mi terquedad, por mi forma de pensar tan natural y carnal, lo que va a causar a la larga será dolor en mi vida. Podría añadirle a eso penuria, congoja, que es la suerte de aquellas personas que solamente confían en su fuerza, pero que en cambio, cuán diferente, mi amados hermanos, es la de aquel que se acoge al Todopoderoso. Aquel que verdaderamente ha entendido que de Él viene la protección divina. De aquella persona que realmente ha entendido, hermano, que sin Dios nosotros no tenemos esperanza de salir de esa tormenta. Pero qué bueno es reconocer que vale la pena confiar en el Señor, que vale la pena hablar con Él, que vale la pena abandonarnos en las manos del Señor y que Él sea el que haga la obra. Oh my God. Por eso dice Jeremías 17, en el verso 7 al verso número 8, hermano, cuando dice, bendito el varón que confía en Jehová. Escuche bien lo que está diciendo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Jehová, dice Dios. Y dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Oiga bien, y no verá cuando viene el calor, ni lo va a sentir. Que bueno, eso sería en otro lugar que no es en Florida, ¿no? Y dice, sino que su hoja, dice, estará ¿qué? Verde. Hay algunas que lo tenemos las hojitas ya como que media seca, ¿verdad? Y dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Wow! Vale la pena confiar en el Señor, vale la pena, hermano. Entonces, ¿por qué esforzarnos? ¿Por qué nosotros estar batallando tanto con nuestra propia fuerza? ¿Por qué confiar en nuestra fuerza si sabemos que no vale la pena? Es mejor nosotros aprender a confiar en el Señor, porque mire todo lo que dice que vamos a tener nosotros, la bendición que vamos a experimentar. Vendrá la sequía y nosotros vamos a seguir dando frutos. Las hojas se mantendrán verdes. No vamos a sentir ni tan siquiera el calor cuando llegue el verano. Qué bueno es el Señor. O sea, cuando llegue el problema, cuando llegue la situación difícil, ya será diferente. Porque el Señor me va a hacer... No es que el Señor me va a quitar el problema. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que el Señor me va a hacer inmune a las situaciones de la vida, pero sí le estoy diciendo algo. La fortaleza del Señor es tan grande, es tan poderosa,
Que tal vez yo antes reaccionaba de una manera distinta a la que reacciono ahora, porque ahora es diferente. Ahora dependo del Señor, ahora sé que Dios está en control del asunto. Ahora yo sé que mi Señor es el sanador de mi cuerpo y de mi vida. Ahora yo sé que Él estará conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y cuando yo siga con Él, todo estará bien. En el momento difícil del peligro, vemos cómo los discípulos tuvieron la oportunidad, porque es una oportunidad de apreciar la protección divina que Jesús le dispensó, guardándole de todo mal. Es ahí la experiencia, a ese nivel era que el Señor quería llevar a los discípulos para que ellos mismos aprendieran que tenían que aprender a depender del Señor, que Él es el que te protege en todo momento. La Biblia dice, hermano, que despertando Jesús, hermano, reprendió el viento, reprendió las olas, hermano, y que inmediatamente, dice la Biblia, hubo bonanza, hubo una paz, hubo una tranquilidad, hermano, tanto en las aguas hasta como el mismo ánimo de los atribulados marineros de aquel momento, de estos discípulos. Hubo calma no solamente en el viento, no solamente en el mar, sino en el corazón del hombre que se encontraba en aquella barca. ¡Qué clase de bonanza! Que cuando el Señor solamente dice la palabra, se crea la paz, no solamente de la tormenta, sino en el corazón de todos nosotros, hermanos. Donde fracasaron los medios humanos, vemos cómo triunfó la bondad del Señor. Vemos cómo triunfó el poder y la protección divina de Dios en todo tiempo. Si yo estuviera al otro lado de la orilla y estuviera viendo a estos discípulos remando, y yo estuviera viendo la tormenta que estaban viviendo, mis amados hermanos, y viendo los gritos, porque se podían oír tal vez desde la otra orilla, hermanos, de estos discípulos, yo hubiera dicho, pobrecito de estos hombres. Pobrecito de estos hombres, porque yo creo que ya les llegó su día. Para mí yo creo que ya van a perecer en medio de la tormenta. Pero lo que no sabe uno es lo que esos discípulos, hermanos, aprendieron la gran lección, que vale la pena confiar en la bondad, en la protección del Señor. Por eso es que nosotros debemos, como pueblo de Dios, de reconocer que al navegar en el mar de esta vida, todos nosotros necesitamos la misma protección que el Señor le dio a los discípulos para librarnos de las consecuencias de las tormentas que nos sobrevienen a nosotros. Yo necesito que el Señor también me proteja. Yo necesito que el Señor esté conmigo, porque yo no sé cuándo va a llegar la tormenta. Yo no sé si es ahorita cuando yo salga de este lugar. Ojalá que no. Pero yo no lo puedo predecir. Ojalá que mañana tampoco. ¿Cuánto quisiera yo tener, verdad? No tener que ver con ninguna tormenta. Pero yo sé que siempre llega. Siempre llega. Eso es lo único que yo sé. ¿Por qué no nosotros concientizar en este día que necesitamos la protección divina del Señor? Y no esperar que llegue la tormenta para entonces uno mirar para arriba y decir, Dios, te necesito. ¿Por qué no buscarlo desde ahora? ¿Por qué no confiar desde ahora, mis amados hermanos? Yo creo que este es el momento que Dios nos quiere enseñar a nosotros de buscarle su presencia. En los momentos críticos, hermanos, de la existencia. Vemos cómo el Señor aparece, hermanos. Vemos cómo el Señor nos concede protección. Y podrán, hermanos, sobrevenir tormentas, claro que sí. Podrán venir males, hermanos, en la vida de los que están en Jesús, hermanos. Pero nada ni nadie podrá quitar de nuestros corazones la gloriosa seguridad de llegar al puerto de la vida eterna. Tal vez pasaré por situaciones, sabrá Dios. Yo no lo quiero, no lo deseo, pero le pido a Dios que me ayude. Yo no quisiera pasar por la enfermedad, que me postre en el lecho de, ¿verdad?, de la enfermedad, pero si lo tengo que pasar, si yo tengo que pasar por eso, yo debo de sentirme seguro que a pesar de todo lo que yo viva, como quiera, llegaré al puerto de la vida eterna. Este cuerpo podrá enfermarse, este cuerpo podrá sufrir, este cuerpo podrá experimentar las enfermedades a vida y por haber, pero nada me va a quitar la seguridad de que yo voy a gozar de la presencia del Señor. Me podrán enterrar 7 pies bajo tierra, pero un día el Señor me levantará de ese lugar para estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Esa es la esperanza. Digo, si nosotros no tenemos esa esperanza, pues vamos a echarnos a llorar desde ahora. Porque no nos cuesta de otra, ya no hay más remedio. Esta es la esperanza que de verdad deberíamos nosotros tener en la vida.
que pase lo que pase, siempre vamos a gozar de la presencia de Dios. Así que yo te digo que si la pobreza llegara a tocar a tu casa, no la queremos, claro que no, no se la deseamos a nadie, pero si aún así llegara a tocar las puertas de nuestro hogar, si llegara un momento que te quedaras solo en este mundo, no tienes a nadie, no tienes a nadie contigo en tu hogar, en esta vida. Si llegara tal vez a experimentar ser abandonado, mi amados hermanos, en este mundo. Si algún peligro te amenaza, si la enfermedad quisiera muchas veces nublar tu esperanza, si la tentación fuera recia, tan fuerte en tu vida y quisiera someterlo a usted, si al final vinieren sobre usted, mi amados hermanos, tribulación, angustia, Pablo lo dice, van a venir, tribulación, angustia, persecución, puede haber hambre, hermano, desnudez o peligro, pero la misma palabra te dice que si tú confías en el Señor, tú saldrás vencedor, mi amados hermanos, de esa tribulación por medio de la mano de Jesucristo, quien te ama tanto. Esa es la bendición. Aún en los momentos más críticos que pudiéramos nosotros imaginar, usted podrá repetir con confianza lo que dijo el salmista en el capítulo 23, en el verso número 4, que decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, que dice, me infundirán aliento. Oh my God. No me va a dejar solo, Él va a estar ahí conmigo. Él, en algún momento dado en mi vida, en medio de ese valle de sombra de muerte, el Señor no me va a abandonar, va a estar conmigo caminando y me va a infundir aliento. Aleluya. Tal vez usted me dará palabras de aliento en los momentos tristes de mi vida. Gracias, hermano, gracias por eso. Pero ¿sabes qué? Muchas de esas palabras no llegan. A veces uno cuando le tratan de animar a uno, ¿no le pasa a usted? A veces cuando tratan de decirle, eso no es nada, sigue para adelante, muchas veces dicen, lo que pasa es que tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Lo que pasa es que tu dolor no es el dolor que yo estoy teniendo ahora. Y muchas veces las palabras de los hermanos, de mucha gente, de la familia, que lo hacen con buena intención, pero muchas veces no llegan a nuestro corazón. Pero la palabra de Dios es tan grande y poderosa, que sirve para alentarnos, que sirve para motivarnos, que es la que levanta nuestro espíritu, la que nos da la fortaleza para nosotros continuar hacia adelante, hermano. Así, mis amados hermanos, yo creo que nosotros deberíamos de reconocer en esta noche nuestra insuficiencia, para nosotros protegernos de los sinsabores de la vida que vamos a vivir tal vez en este mundo, para nosotros poder confiar en Cristo como nuestro único protector eterno de nuestra vida. Y solo así, hermano, tú y yo podemos descansar seguro en el Señor. Amén. Y cuando alguna tormenta se levante durante nuestro viaje hacia la presencia de Dios y el viento tal vez de la adversidad quiera impedir nuestra marcha, mis amados hermanos, cuando las olas de la tentación parezcan, hermano, querer tragarnos, cuando los densos nubarrones de duda, hermano, intenten cubrir el cielo de nuestra esperanza, sepamos levantar nuestra vista al cielo, hermano, y muy cerca de nosotros vamos a ver el semblante sereno y dulce de Jesucristo, que está mirándonos con amor y nos dirá, alentaos, yo soy, no temáis, no temáis. Y entonces vendrá la calma bendita de su paz, que va a perdurar en nuestros corazones para siempre, cuando confiamos en el Señor. Yo te pregunto, mi amado hermano, en este día, ¿cuál es tu viento en este día? ¿Cuál es el viento que te está atrasando el caminar, que te está impulsando hacia atrás? ¿Cuál es la tormenta que tú estás viviendo? ¿Cuál es la ola que te impide seguir hacia adelante? Jesús puede reprenderla. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tú y yo no podemos, pero el Señor sí puede reprender esa tormenta. Y el mar, hermano, y el viento dice que le obedecen. Tan sorprendidos quedaron los discípulos que decían, ¿quién es este hombre?
¿Quién es este hombre que aún los vientos, los mares, le obedecen? Que la experiencia de estos discípulos sea nuestra experiencia. Que estas palabras de estos discípulos asombrados podamos nosotros tomar notas, ponerlos grabados en nuestro corazón y podamos decir, Él es el único que puede reprender la tormenta. Él es el único que puede calmar mi tormenta, mi tempestad en este momento. Por eso es que nosotros tenemos que estar seguros que Cristo está en nuestro barco. Triste es cuando nuestro barco no se encuentra el Señor Jesucristo. Eso sí que es triste, hermano. Mire que estos discípulos se encontraban desesperados, aún teniendo a Cristo en la barca. ¿Te imagina usted no teniendo a Jesús en la barca? Si los discípulos gritaron desesperadamente teniendo a Jesús, yo no me quiero imaginar a aquel que no tiene a Jesús, los gritos que se oirán en esa persona. Hoy en día yo veo como hay muchas casas y mucha gente que confía en las alarmas que muchas veces ponemos nosotros. Muchas veces ponemos alarma, yo creo que hasta en el baño, para nosotros asegurarnos que no va a ocurrir nada. En Puerto Rico le ponemos portones por todos lados. Usted sabe lo que yo no sé si todos conocen lo que es portones, o verja, o reja, o como ustedes le quieran llamar. En mi caso, en Puerto Rico parece una cárcel. Para usted llegar al cuarto se necesita. Usted tiene que ser bien valiente para llegar allí. Tiene que estar, te vas a pasar toda la noche rompiendo candados, rompiendo reja, porque para que tú llegues al cuarto se necesita. Y muchas veces confiamos en eso. Hay personas que tienen dinero, y porque tienen dinero tienen temor de que alguien venga y se le entren y le joven, y contratan guardias con escopetas recortadas para que lo protejan de alguna manera. Pero sin embargo, no tienen paz. ¿Quién puede dormir tranquilo? A pesar de todas esas cosas que le ha puesto, hermano, de alguna manera. Cuando tú pones todo eso es porque hay intranquilidad, hay inseguridad. Y a pesar de todo eso, todavía te sientes inseguro. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque Cristo no está en el corazón. Y cuando Cristo no está en el corazón, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está tu paz en este instante? Dile a Jesús en este momento, si no se lo has dicho, que suba a tu barca. Asegúrate de salir de esta noche en este lugar, mi amados hermanos, de tener a Jesús en esa barca. Usted dirá, pero pastor, todos somos cristianos. Yo te digo, asegúrate bien que Jesús está en tu barca. No, yo por fuera yo puedo mirar unas cosas. Usted me dirá que es cristiano de cepa a cepa. Usted me dirá de pies a cabeza que usted le sirve al Señor, pero asegúrate bien que Jesús esté en tu barca. No salga de este lugar confiado. No salga de este lugar, hermano, como medio inseguro. Tal vez en este momento tú te encuentres diciendo, ¿estará en mi barca o no estará en mi barca? Será tantos años que llevo en el Evangelio y todavía no sé si Jesús está en mi barca. Yo te digo, asegúrate que cuando salgas de este lugar, Jesús está en tu barca. Porque si no está en tu barca, yo no sé lo que te va a pasar. Pero qué pena, ¿verdad? Que hay quienes tienen a Jesús, teniendo a Jesús, porque está la otra cara de la moneda, que tienen a Jesús pero siguen dudando, como sucedió con los discípulos. Está ahí, pero yo no creo que Él me pueda ayudar. Está ahí, pero ni lo voy a molestar, porque este problema es tan grande, y tan grande, y tan grande, que no hay quien me saque de esta situación. Yo he oído una expresión tan fea que dice, ni Dios. ¿Usted no ha oído eso? Ni Dios me puede ayudar. Mire eso. Achicamos, reducimos a Dios. Y uno dirá, pues eso son la gente de afuera. Vamos acá con los nuestros, sin que nadie más se entere. A veces nosotros hacemos lo mismo. Tal vez no lo decimos en voz alta, tal vez no lo vociferamos, pero nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestra forma de comportarnos lo está diciendo a grito. Yo no creo que Dios me pueda
sacar de este atolladero. No es que usted venga a la iglesia, todas estas cosas son buenas. Es cuántos de ustedes confían de que a pesar que Cristo esté en la barca, Él puede ayudarte en todo. ¿Quieres aprender a confiar en el Señor en este día? ¿Sabes qué, hermano? Él quiere que tú le des tu carga en esta noche. Él lo único que busca es que tú le entregues tus nostalgias, que tú le entregues tus melancolías, aquello que te entristece, aquello que te aflige, aquello que no te hace gozar la vida. ¿Por qué no se lo entrega ya? Sabemos que Cristo está en la barca, pero yo no creo que el Señor pueda trabajar en esta área. Yo no creo que el Señor me pueda dar la felicidad que yo tanto estoy buscando. No salga con tu melancolía, no salga con tu nostalgia y tu tristeza de este lugar. Entrégaselo al Señor. ¿Sabe lo que Él quiere hacer? Él quiere arrancar. Oiga bien lo que estoy diciendo. Arrancar tu amargura. Y hermano, somos nosotros. No estamos hablando de un inconverso. Esa amargura que no te hace feliz. Esa amargura que cada vez que te levantas por la mañana es lo mismo de siempre. Y no logras salir de tu atolladero, no logras salir de lo que estás viviendo. Y el Señor lo único que quiere es arrancarte esa amargura y esa tristeza que tienes en tu rostro. Muchas veces ni te das cuenta, pero el que está a tu lado lo nota. Ayer tuve una experiencia. No se lo dije a nadie, se lo dije solamente a mi esposo. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted está hablando con una persona, el Espíritu le va hablando acerca de esa persona. Y yo lo que vi era tristeza, enfermedad, dolor. Sus ojos proyectaban todas estas cosas en su vida. Podrás decir con tu boca todo lo que usted quiera decir, pero la amargura es algo que sale sola y no tiene que hacer fuerza. La amargura es algo que te traiciona. Estás tan cansado de la vida. Estás tan hastiado de las cosas de este mundo que no hay manera que tu semblante sea otro. Y es exactamente lo que el Señor quiere decirnos en este día. Quiere sacar de ti aquello que te incomoda, aquello que te afecta. Él es el único que puede calmar tu tormenta en este momento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y puedas tú ir a la cama esta noche y decirle a Dios, quita esta tormenta, quita esto que me afecta tanto y no puedo ser la persona que tú quieres ser, que yo sea. Padre amado, Padre celestial, yo te doy gracias, Padre, porque a pesar de que es una enseñanza muy común, que muchos de nosotros conocemos esta historia, pero aún así tú decides hablarnos a nuestra vida, a nuestros corazones, Dios. Te ruego, Dios mío, Señor Dios, que si hay una tormenta que estamos viviendo, tú la reprendas en el nombre de Jesús. Crea bonanza, paz, Dios mío, Señor Dios, en medio de la tormenta. Ayúdanos, Dios mío, Señor Dios, a que nuestros corazones también se calmen, Padre mío. Esos corazones agitados que tenemos nosotros por el estrés que vivimos en el diario vivir, Señor Dios, por favor, que podamos descansar. Que podamos tener una paz tan sublime, que podamos, Dios mío, Señor Dios, ir a nuestras camas y poder dormir tranquilo, confiado de que tú estás con nosotros. Reprende, Dios mío, Señor Dios, y arranca
toda aquella tristeza, Dios mío, Señor, que pueda haber en nuestros corazones, toda amargura, todo lo que nos aflige a nosotros, Dios, y que podamos proyectar un semblante totalmente distinto, Dios mío, un semblante que inspire a mucha gente a buscar de tu presencia, Dios. Un semblante feliz, alegre y confiado de que tú tienes el control total de nuestra vida, Dios. Gracias, Padre, por todas las cosas, Dios. Padre mío, Dios, te ruego también que nos lleves con bien a nuestros hogares, Dios mío, Señor Dios. Te ruego, Dios mío, Señor Dios, que este mensaje se convierta como un eco a nuestra conciencia y que podamos todavía durante la noche y durante la semana todavía meditar en ella, Dios mío, Señor Dios. Pero llévanos, Padre mío, Dios. Hemos de salir de este lugar sagrado, Dios mío, con la plena confianza, Dios mío, Señor Dios, que tú seguirás con nosotros como siempre. Queremos que sigas en la barca, Dios mío, Señor Dios, que sigas con nosotros, Dios mío. Que la presencia de Cristo esté con nosotros, al igual que la presencia de tu Espíritu Santo, Dios. Y todo esto, Dios, te lo estamos suplicando en el dulce nombre que es en Cristo Jesús. Amén, amén y gracias. Y dice el pueblo de Dios, saludaos los unos a los otros, que el Señor me lo bendiga. Le vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite.